Yo tenía mucho miedo de que mi hijo se olvidara de mí, o sea, Guau. pero muchísimo miedo. ¿Cómo es esto de ser madre en medio del éxito, ¿no? De como un punto álgido de tu carrera. Al principio me sentí muy culpable, es muy curioso, me sentí súper culpable, que al principio era como, no sé si lo quiero tener, si no. ¿Cómo es ese cambio cuando vuelves a rodar, Valeria? Ahí sí que avisé y dije, por favor, esta temporada no sé si quiero enseñar los pechos, igual va a depender mucho del día. Bueno, a mí me mueve, ¿no? Personalmente, o sea, Diana y yo nos conocemos desde que yo tenía 12 y tú tenías 15 aproximadamente, Qué ¿no? fuerte, toda O sea, una vida como que esto. toda una vida y como yéndonos encontrando, como los Mm. caminos haciendo así y ahora encontrarnos como madres, o sea, me parece heavy. Yo y quería empezar, que al final te he dicho, voy a empezar con una reflexión y al final no lo he hecho. Ay, es verdad. Pero la voy a meter ahora antes Perfecto. de hablar Que lo con hablamos Diana, las tres. porque va un poco ligado a que Diana esté aquí, ¿no? Que es como, ¿habéis escuchado la última canción de Miley Cyrus? Ha sacado una Sí. canción que se llama I Used to Be Young, Sí, donde sí, hace una sí, sí. reflexión de que todo el mundo siempre dijo que esta estaba loca, tal, no sé cuántos, y lo que pasaba es que era una tipa joven, ¿no? Sí. Entonces yo vengo movida con eso, con esto de crecer, he cumplido 30 años, tal, ¿no? Esta crisis desde los 30, que es como, vale, soy una persona adulta, ahora que se supone que tengo que, ¿no? Como Que esta es ser cosa, adulta, ¿no? exacto, que es ser adulta y demás, ¿no? Entonces me parece muy heavy, ¿no? Como esta reflexión de, wow, toda una vida, ¿no? Sí, Como, sí. qué fuerte crecer y seguir compartiendo espacio con gente Sí. con la que jugabas. Sí, joder, que éramos muy pequeñas y que todo estaba por hacer. Sí. Entonces, como que nos hemos ido encontrando, ¿no? En momentos vitales de que, pues, una sigue un camino, pero luego nos encontramos y esto es muy bonito. Y que qué guay ahora que nos vaya bien Sí, la sí. vida en Sí, general, sí, porque sí. hemos pasado mierda. Sí, bueno, puede pasar de todo, ¿eh? Pero bueno, aquí Sí. estaremos. Total. Sí. ¿Quieres arrancar tú a entrevistar a esta Venga, mujer? pues arrancamos, ¿no? Y vamos Muy bien. directas al tema que abríamos, que es cómo es esto de ser madre en medio del éxito, ¿no? De como un punto álgido de tu carrera. Te lo habías preguntado alguna vez, ¿no? ¿Cómo será ser madre? ¿Cómo lo Siendo encajaré? actriz, claro. Y Sí, yo siempre había pensado que yo quería ser madre, o sea, es una cosa que tenía muy clara, pero yo pensaba que pararía como, o que me gustaría parar un poco mi carrera, ¿no? Como para dedicar un año y medio, 2, a criar, cuidar de mi hijo, hija y todo esto. Lo que pasa que me quedé embarazada y yo salía de cuentas cuando íbamos a empezar la segunda temporada de Valeria. La tercera, perdón. Entonces, al principio me sentí muy culpable, es muy curioso, me sentí súper culpable porque pensaba, claro, si todo se atrasa por ti, esta cosa de la culpa... es Joder, fuerte. Sí, si esto todo de se las atrasa por ti, mujeres. mucha gente va a perder el trabajo durante unos meses. Bueno, culpa. Entonces, lo primero que necesité fue hablar con las chicas, con mis compañeras, que se alegraron muchísimo y era como al contrario, no pensaban en la serie. Y fue muy curioso porque primero hablé con el productor de Valeria antes que con mis padres. O sea, el productor... guau. Sí. O sea, este era el nivel de Exigencia, exigencia Y de susto, y de ¿no? Como susto, esto es porque gigante. además yo tenía como la sensación de que la gente pensaría que yo era una aprovechada porque como tenía trabajo a la vista, Guau. esta cosa que no sé de dónde sale o si sale como de esta culpa que tenemos las mujeres, ¿no? De tener que aguantar y de esta cosa también de la exigencia en el trabajo, ¿no? Que una mujer cuando llega a cierto estatus tiene que cumplir estas mierdas. Bueno, y que parece que tengas que dar las gracias Por solo por tener un tener un trabajo trabajo y estable, más si es sí. un trabajo que te va bien. Exacto. Entonces, la reacción del productor fue maravillosa. Me dijo, pero guay. lo quieres tener, ¿no? Y digo, sí, pero es que estoy un poco asustada. Y me Claro, dijo, pero me lo estás diciendo como si fuera una muy mala noticia. claro. Entonces me dijo, claro, te esperamos 6 meses, o sea, que ningún problema y tal. Joder. Entonces, ahí es cuando me di cuenta, porque al principio era como, no sé si lo quiero tener, si no, también hablé con una chica que ahora es una gran amiga, Mima Riera, que también ella tiene la experiencia de haber empezado a trabajar muy pronto después de ser madre. Entonces yo también tenía un poco de susto con eso. Y también fui a hablar con ella y fue a hablar con el productor, que entonces se aligeró algo en mí y dije, claro, es que sí que lo quiero tener. Entonces, nada, a partir de ahí muy bien. Y entonces también cambié un poco el chip de, ya que soy actriz y que mi vida siempre es y va a ser estar unos meses mucho y otros meses nada, qué mejor que empezar a los 6 meses de mi bebé estando poco
y que también nos vayamos acostumbrando los dos, porque es una cosa de Que los esto dos, va a ser así. que esto va a ser Claro, así. claro. Qué bonito esto que explicas como de conectar con que era una buena noticia, Ya. ¿no? Sí, Que a veces parece como, vale, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y es como que te devuelvan esto de qué bien, ¿no? Como, sí. es como, claro, no había podido conectar No, porque te con pones que es una buena práctica, ¿no? noticia. Sí, y que Claro. te desconectas un poco de lo que tú quieres y de lo que te está pasando, ¿no? Te pones tanto fuera y Sí. que en el trabajo y qué tal. Entonces yo también me acuerdo de una de mis mejores amigas que me decía, vale, Diana, un momento. O sea, todo lo que me estás diciendo malo de que estés embarazada es por el trabajo. Y el trabajo es trabajo. No Sí. me estás diciendo de que no quieres que tu pareja no sea la persona, que no No, es un no. buen momento, que lo que sea, no. Todo es trabajo. Entonces, Es mm, fuerte, es ¿eh? fuerte. Vamos a mirar un poco eso. Claro, la balanza, que es que Sí, sí. vivimos en una sociedad que el trabajo es como lo que nos define Bueno, literalmente, porque es ¿no? Claro. productivista, ¿no? Claro. Fíjate que cuando tú te presentas, esto es algo que he pensado mucho, tú dices, yo soy, es como soy Paola, soy psicóloga. Sí, Claro. Tía, sí. soy muchas cosas antes que Totalmente. psicóloga, Antes que ¿no? psicóloga, no solo además, sino antes. Sí, sí, Claro, sí. qué fuerte. Y claro, yo pensaba mucho en esto de ser madre en mitad del éxito y en mitad de una exposición tan grande, ¿no? Además, en una Mm, serie como en la que estabas en ese momento, ¿no? En Valeria, que es una serie donde estás expuesta a muchos niveles, ¿no? sí. También físicamente. Y yo, habiendo hecho Zorras, también pienso, ¿no? Como, hostia, ¿cómo viviste tú este volver a exponer tu cuerpo cuando tu cuerpo ha pasado por algo muy heavy? Y no solo tu cuerpo, sino como hablábamos también off the record, cómo, o sea, todo el cambio de tu logística familiar, de tu Sí, sí. vida, de cómo te planteas el mundo. ¿Cómo es ese cambio cuando vuelves a rodar Valeria? Pues con el tema cuerpo, claro, yo también a los 5 meses empecé, o sea, con la lactancia mixta Ujú. y empecé como a dejar el pecho porque eh, ya había empezado con el biberón, pero porque me sacaba leche. Entonces, me acuerdo que al principio me daba mucho pudor enseñar mis pechos, también porque empecé la serie con unos pechos llenos de leche y poco a poco terminé la serie con unos pechos como caídos. Claro. Entonces, ahí sí que avisé y dije, por favor, esta temporada no sé si quiero enseñar los pechos, igual va a depender mucho del día. Hay días que igual me apetece y hay días que no. Esto con el cuerpo. Además, el pecho es de lo que se habla poco, ¿no? Pero es de lo que Joder. más cambia, de lo que más problemas, yo creo, de autoestima o de Sí, autoimagen nos genera, son las tetas. son las tetas, Y sí. tú escribiste un post, recuerdo un día de a mis Sí, a pechos mis pechos caídos, que me caídos. flipo. Sí. Bueno, porque, joder, conecté con lo potente que estaban haciendo mis pechos y lo dura que estaba siendo yo con ellos, ¿no? Sí. Como esta cosa de pudor, de no querer mostrarlos, pero ¿por qué no los estaba queriendo mostrar? ¿Porque no me gustaban? ¿O era más bien porque ya no se parecían al pecho que se supone que tienen que tener? Claro, yo me comparaba con mi pecho anterior, Claro. Sí. entonces era como, es que no me apetece. O sea, Mm. entonces ahí sí que me cuidé un poco de un poco depende Qué del. Sí, sí, un poco depende Qué del guay. día. Y tema logística era como, bueno, la logística se impone en tu vida. O Claro. sea, entra otra cosa y entra como también la productora en este sentido me cuidó muchísimo porque me acuerdo que empezamos a rodar en Asturias y allí me llevé pues toda la familia. Claro. Éramos los 3. La red afectiva, Sí, ¿no? La red sí. que sostiene. Y luego también cuando mi pareja tenía que trabajar, venía mi suegra, entonces era como un poco así. Y nada, entonces estuvimos unos meses que viajábamos como toda la familia en la mitad de la semana, luego me quedaba yo sola. Y luego ya a final de la temporada me quedaba yo sola porque mi pareja trabajaba y era como Claro. logísticamente imposible. Y allí me empezó a entrar la culpa. Claro. y A te- eso era el y el- siguiente sí, tema. y en sí, el, plan, y vale. el miedo de. Yo tenía mucho miedo de que mi hijo se olvidara de mí. O sea, Guau. pero muchísimo miedo. Y allí también es verdad que lo agradecía. O sea, había un punto que lo agradecía, poder estar concentrada solo en el trabajo. Claro. Porque también me pasó esta temporada que no llevaba el trabajo tan bien trabajado desde casa como otras temporadas. Que había empezado antes, pero claro, yo el estudio lo hice con mi hijo. O sea, con mi hijo aquí, o sea, era como 3 horas de estudio, eran como pues 1 hora, porque al final Claro. te levantas tal, que si duerme, que si el pecho, que si no sé qué. Entonces tenía la sensación de que iba un poco como día a día, un poco más en el presente. Entonces había días que salía muy bien, había días que salía mal.